Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mapfre México. Construir el futuro siempre es más fácil cuando tienes un aliado que siempre está ahí para cuidar lo que más te importa. Mapfre México cumple 35 años transformando la forma en la que entendemos los seguros, haciéndolos más ágiles, más humanos y más conectados. Conoce más sobre cómo la compañía mejora la experiencia del cliente en el link de la descripción. Muy buenos días. Iniciamos diciembre con el foco en América Latina. En México reaparece el expresidente López Obrador en un estilo de conferencia mañanera dominguera, presumiendo su nuevo libro, pero también aclarando ciertas influencias. En Honduras hubo elecciones empañadas por dudas sobre la democracia y la injerencia de Estados Unidos. También en Venezuela crecen las preocupaciones por una posible escala en los ataques tras el cierre del espacio aéreo. Y mejor, ya hablemos de Suiza, donde se preocupan, pero porque no se les vayan los millonarios. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Desde la chingada, su quinta de 13,000 metros cuadrados en Palenque, Chiapas, apareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice inició una nueva vida tras dejar la presidencia de la República el 1 de octubre de 2024 y con la novedad de que está por publicar su siguiente libro titulado Grandeza. Reapareció el expresidente luciendo un semblante fresco, descansado por lo que se puede observar a simple vista, mientras comunicaba su mensaje en una publicación en vivo la mañana del 30 de noviembre en su canal de YouTube, sentado frente al pórtico de su casa en una silla de madera, vestido con pantalón negro y camisa blanca, al lado de una mesa con 3 copias de ese nuevo libro, extenso por lo que se ve en el número de páginas. Antes de profundizar en el contenido de su libro, López Obrador abordó una de las mayores preocupaciones que persisten en el entorno nacional sobre su influencia en la vida política y, más importante, en las decisiones de su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dijo. Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política. Casi 50 años, dijo. López Obrador mencionó lo difícil que es cortar de tajo su participación en la vida pública. Quizá de ahí la duda. Prosiguió a contar sus inicios y su versión de la historia de cómo fue tratado desde entonces por los gobiernos en turno. Con 3 pavos reales paseando a su alrededor, comentó brevemente cómo transcurrió su presidencia en medio de la caída de la economía provocada por la pandemia y lo que vino después. E inmediatamente pasó a presumir el dato que ya no pudo celebrar desde Palacio Nacional. Ese es el de la reducción de la pobreza. Los más de 13 millones de mexicanos que salieron de esta. Tenía que hacerlo porque la cifra se dio a conocer este año, ya ha entrado el gobierno de Sheinbaum, y que se ha convertido en el logro que más destacan dentro del movimiento obradorista, por encima de la caída precisamente que ha venido mostrando la actividad económica, y como sucedió a finales de noviembre cuando Sheinbaum dijo que aunque cayera el PIB, hay menos pobres y otros indicadores a tomar en cuenta. López Obrador, característico de no dar mensajes cortos y al punto, y quien durante su sexenio se animó a elevar el salario mínimo cada año a doble dígito, tampoco perdió la oportunidad de restregar este logro de la reducción de la pobreza a sus antecesores, especialmente a su némesis, Felipe Calderón. Esto me recuerda una reciente entrevista que dio el antecesor de Calderón, Vicente Fox, desde siempre otro de los grandes críticos de López Obrador, al podcast Dimes y Billetes. En esa entrevista, Fox dijo que lo único que le reconoce al expresidente López Obrador es el aumento al salario mínimo, que fue un acierto y que si pudiera corregir algo de cuando Fox gobernó, entre 2000 y 2006, era eso, forzar los salarios mínimos para arriba y hacerle menos caso a los empresarios. Para ponernos en contexto, al inicio del gobierno de López Obrador, el salario mínimo estaba en alrededor de 88 pesos diarios. Al 2025 se ubica en 419.88 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y en 278.80 pesos diarios en el resto del país.
La sorpresa vino cuando se dio a conocer a mediados de agosto que entre 2018 y 2024, los años de su gobierno, 13.400.000 personas habían dejado la pobreza. Una noticia que recibió el aplauso de seguidores y opositores por igual. Fue la primera vez, además, que el INEGI, a cargo de Graciela Márquez, antigua secretaria de Economía con López Obrador, dio a conocer el dato en lugar de que lo hiciera el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, el Coneval, el órgano autónomo que se había encargado de medir la pobreza y que desapareció tras las reformas de AMLO a los órganos autónomos, siendo el INEGI el que asumió esas funciones. La reducción de la pobreza se dio en gran medida por la mejora en los ingresos y, por ende, a los incrementos al salario mínimo. Sin embargo, y al menos desde el año pasado, los analistas han puesto sobre la mesa que esos incrementos, que en algunos años fueron de hasta 20%, no van a ser para siempre. La gran pregunta para este año, ahora que inicia la evaluación del salario mínimo para el 2026, es ¿qué tanto más se puede incrementar sin impactar en la inflación, que no cede, y de empeorar las condiciones del empleo al elevarse los costos para las empresas, que además, al menos las que tienen naturaleza exportadora, deben lidiar actualmente con el pago de aranceles a Trump? Los organismos gremiales piden hasta un 30%, que nunca se les ha concedido, pero la duda está en si nuevamente hay espacio para incrementar el salario mínimo en al menos 12%, como se pactó para este 2025. Volviendo a la reaparición de López Obrador en su mañanera especial del domingo 30 de noviembre, se dijo muy feliz de haber cerrado su ciclo con el ideal de reducción de la pobreza convirtiéndose en realidad, y que por ello no se siente insustituible, ni que actúa como jefe máximo o cacique. Vamos a escuchar. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Hay que hacer valer la democracia. López Obrador dice que ahora se dedica a hacer teoría y que la plasma en su nuevo libro, que habla sobre la reivindicación de los pueblos originarios, y que el próximo año vendrá otro libro que se va a llamar Gloria, que sí pensó en presentar este nuevo libro en una plaza pública, pero que no quiere hacerle sombra a Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador vive su retiro, según sus palabras, sin injerencia alguna en las decisiones de Palacio Nacional, aunque con personajes muy cercanos de su círculo político aún ocupando cargos en los tres poderes y en órganos autónomos. A poco más de un año del inicio de su gobierno, Sheinbaum pudo remover a uno de ellos, Alejandro Gertz Manero, el ahora exfiscal general de la República, y a quien le faltaban 2 años en el cargo. Pero 2 filtraciones a la prensa en los últimos días sobre 2 casos en particular pudieron acelerar una salida que Sheinbaum realmente buscaba desde iniciado su gobierno para colocar a su equipo de confianza. Oficialmente, sobre la salida de Gertz se manejaron 2 razones. Primero, a un emplazamiento para presentar sus informes anuales de trabajo al Senado, y luego por anunciar que se iba a la embajada de un país amigo. Sin embargo, ahora una de las personas de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum queda al mando de la Fiscalía de manera interina. Se trata de su consejera jurídica Ernestina Godoy, una mujer que ha acompañado a Sheinbaum desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México. También López Obrador reaparece en medio de una economía que no levanta, aunado a problemáticas de mayor interés nacional e internacional en materia de seguridad y corrupción que le heredó a la presidenta tras su estrategia de abrazos no balazos, como una tolerancia en los controles de las redes del crimen organizado, y que este año develaron escándalos como el manejo de estructuras de robo de combustible, conocido como huachicol, y que llegan a las más altas esferas de las Fuerzas Armadas. El aumento en el número de personas desaparecidas, los negocios, conflictos de interés e influencia de sus hijos en la vida política, también de una mayor intención de Estados Unidos por aplacar a los cárteles de la droga con injerencia directa, mientras el gobierno de Trump presiona por la vía comercial para que México dé resultados en detenciones, desarticulaciones y decomisos. El señalamiento también a 2 bancos y una casa de bolsa que terminó en la venta de sus activos y eventual desaparición por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero, además de reprochar los cambios en las reglas del juego en industrias clave para México como la aviación y la energía. En ese contexto, reaparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
lo que debes saber del fin de semana. Vaya que fue un 2025 lleno de procesos electorales para América Latina. En la recta final del 2025 y sin posibilidad de segunda vuelta, porque allá no existe, Honduras fue a las urnas este domingo 30 de noviembre para elegir al sucesor o sucesora de la presidenta Xiomara Castro, una figura que, por cierto, ha tenido el respaldo del obradorismo en México. De hecho, Xiomara Castro visitó México 5 días antes de la elección en su país. El motivo de la visita oficial correspondió a dar seguimiento a la segunda etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, dos de los programas sociales impulsados por el gobierno de López Obrador y que mantiene Sheinbaum. Desde México, Xiomara Castro dijo que el proceso electoral en Honduras sería transparente, libre y apegado a las normas constitucionales. Esta es una historia donde la forma es fondo, porque la presidenta Castro pertenece a una corriente política de izquierda, ha llevado buena relación con los gobiernos de López Obrador y ahora con Sheinbaum, pero no así con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump tiene a su candidato favorito a ganar las elecciones. Este fin de semana, de hecho, Trump cruzó la línea de no intromisión en asuntos de otro país al revelar quién era su candidato favorito y lo que pasaría con Honduras si ese candidato favorito ganara. Se trata de Nasri Asfura, mejor conocido como Tito, un empresario de la construcción, político de derecha que milita en el Partido Nacional y quien fuera alcalde de Tegucigalpa. Se enfrentó con otros dos candidatos en lo que fue una reñida contienda el domingo: Rixi Moncada, de izquierda por el Partido Libre, el mismo de la presidenta Castro, y Salvador Nasralla, de centro derecha, quien contiende por tercera ocasión. Trump publicó el fin de semana un largo escrito en sus redes sociales en el que decía que Tito sería un gran presidente y que si gana, Estados Unidos trabajaría estrechamente con él para asegurar el éxito de Honduras con todo su potencial, pero que si no gana, Estados Unidos no malgastaría su dinero porque un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas. Esas fueron las palabras de Trump, quien además dijo que otorgaría un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de corte conservador, quien gobernó de 2014 a 2022 y que fue condenado a 45 años de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de conspiración para traficar drogas, para poseer armas de fuego y uso de armas de fuego. Hernández ejerció 2 mandatos y se mantuvo en el cargo hasta semanas antes de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022. La condena además se suma a la que también tuvo su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, que recibió una pena de más de 30 años de cárcel. Los comentarios de Trump levantan cuestionamientos no solo por la injerencia, sino por el indulto a un expresidente ligado a actividades del crimen organizado, mientras las combate abiertamente en otros países como México. Después de esta breve pero necesaria introducción, ahora sí, ¿quién ganó? Al primer corte oficial del conteo de votos, hacia las 11 de la noche del domingo 30 de noviembre, Tito Asfura, el favorito de Trump, lideraba con el 34.25% de las actas escrutadas. Lo informó el Consejo Nacional Electoral en cadena nacional. Este empresario promete un gobierno transparente y ha presumido de recorrer el país en su propio auto. En esta madrugada debemos estar conociendo ya el segundo corte oficial sobre el avance en los resultados. Mientras tanto, comentar que la jornada se llevó a cabo en medio de alertas de la misión de la Organización de los Estados Americanos sobre interferencias, intimidación y riesgos para la autonomía del Consejo Nacional Electoral, pero también del Tribunal de Justicia Electoral. Quien quiera que resulte ganador va a asumir las riendas el próximo 27 de enero para un mandato de 4 años, enfrentando desafíos en seguridad y economía. Por ejemplo, en el caso de la economía, esta ha crecido moderadamente durante el gobierno de Castro, con un enfoque en la protección social y programas de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. Las remesas enviadas por los hondureños en el exterior prácticamente son el sostén económico de este país. En 2024 alcanzaron los 9.743 millones de dólares, casi el equivalente al total de los bienes que exporta Honduras por 11.047 millones de dólares. Hoy las remesas representan el 27% del Producto Interno Bruto de este país. Y en materia de seguridad, si bien se reporta una caída significativa del 14% en las muertes violentas en lo que va del año 2025, este país mantiene una tasa del 19% en homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según datos del Sistema
Sistema Estadístico Policial. Y en cuanto a la tasa de pobreza, aunque ha bajado de 73.6% en 2021 a un 60% en 2025, un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas revela que el 5% más rico de Honduras concentra el 77.5% de la riqueza, mientras que el 5% más pobre recibe menos del 1% de los ingresos. América Latina. Siguiendo con asuntos de la región y el papel de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que las aerolíneas deberían considerar cerrado el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. Todo esto mientras persisten las amenazas de tomar medidas más agresivas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses se han estado concentrando en la región mientras Trump sopesa una acción militar que iría más allá de los ataques contra barcos que ya han hecho y que, según su gobierno, transportan droga hacia Estados Unidos. En los últimos días, Trump ha insinuado posibles operaciones, pero no ha especificado si Estados Unidos iniciaría los ataques ni cuándo. De acuerdo con Bloomberg News, lo que posteó Trump en sus redes sociales este fin de semana podría ser una apuesta por ganar influencia en cualquier eventual negociación con Maduro, ya sea directa o indirecta. O podría ser la antesala de ataques más amplios que hasta ahora se han llevado a cabo contra barcos bajo sospecha, pero que genera preocupación. Por ejemplo, Andrei Servin-Pont, presidente del grupo de investigación CRIES, fue consultado por Bloomberg al respecto. Servin sigue de cerca los temas de seguridad en Venezuela y dice que una zona de exclusión aérea, como la que avisó Trump, suele definir los parámetros necesarios antes de llevar a cabo algún tipo de operación militar, que ya han sido muy claros sobre la posibilidad de ataques contra objetivos terrestres. Y no ve mucho margen para el diálogo entre Washington y Caracas, porque lo que se mira es la imposición de la voluntad de Trump. Su objetivo es sacar a Maduro. Venezuela, mientras tanto, exige respeto sin restricciones para su espacio aéreo. En un comunicado, el gobierno de Maduro dijo que no iba a aceptar órdenes, amenazas ni injerencias de ninguna potencia extranjera. Recordemos que las aerolíneas han venido cancelando vuelos desde el fin de semana pasado en respuesta a una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, precisamente el 22 de noviembre, en la que se pedía a los operadores que actuaran con precaución ante el agravamiento del enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos. El último sorbo. En Suiza también se preocupan, pero ¿por qué no se les vayan los millonarios? En este rincón privilegiado del mundo acaban de votar en contra de un impuesto del 50% que pretendía imponerse a las sucesiones. Esto después de que varios empresarios muy adinerados amenazaran con abandonar el país y llevarse su dinerito. Según datos del gobierno publicados el domingo 30 de noviembre, el 78% del electorado se opuso a este plan. Participaron 43% de los ciudadanos y la medida no obtuvo la mayoría. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, dijo que claramente se había rechazado un arriesgado experimento de política fiscal que habría desequilibrado el sistema tributario y el atractivo de Suiza. Lo interesante es que el que propuso este impuesto fue un grupo de izquierda llamado Jóvenes Socialistas, que buscaba que lo recaudado fuera a dar para luchar contra lo que los ricos también apoyan, el cambio climático. El impuesto se habría aplicado a todos los activos superiores a 50 millones de francos suizos, que vendrían siendo unos 62 millones de dólares, y que una persona legara o donara. Esto habría afectado a unas 2.500 personas en Suiza, es decir, el 0.03% más rico de la población. Según UBS, Suiza, que ya cuenta con impuestos sobre el patrimonio, tiene más de 9 multimillonarios por cada millón de habitantes, 5 veces más que la media de Europa Occidental. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube y por Twitter, @LaEstrategiaMX. En Instagram también nos pueden seguir como La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Feliz inicio del último mes del 2025. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.